La mayoría de los hidroalas son inestables y dependen de sensores de altura electrónicos en el casco para medir la distancia a la superficie del agua. Esta señal se procesa por computadora y se usa para ajustar el ángulo del hidroala y estabilizar la embarcación. Así funcionaba mi hidroala de control remoto con sensores de sonar. La estabilización electrónica funciona bien, pero existe una forma más simple y puramente mecánica de estabilizar la altura de una embarcación de hidroala. Si observas de cerca estos veleros de hidroala, puedes ver una varita colgando en el frente que roza la superficie del agua. Esta varita se conecta mecánicamente mediante varillas de empuje a una aleta en el hidroala. Esto significa que a medida que el barco desciende, la varita se eleva, empujando la aleta hacia abajo y haciendo que el barco ascienda. Es un sistema de autoestabilización. Bastante inteligente. Esto asegura que el barco siempre intentará mantener la misma altura sobre el agua. Siempre me he preguntado si esto funcionaría para un vehículo de efecto de suelo. En este video lo probaré con el vehículo de efecto de suelo de ala en tándem que hice el año pasado. El control de varita es bueno si funciona, ya que el avión nunca voló bien. Añadí cables y palitos de paleta que cambian el ángulo de las aletas según la posición del cable. En las primeras pruebas de deslizamiento lanzadas a mano, parece funcionar. El avión claramente flota justo por encima del suelo. Es difícil determinar cuánto se debe a las varitas en acción versus la tendencia natural del avión a permanecer en el efecto suelo, pero parece que las varitas y las aletas están haciendo la mayor parte del trabajo. El sistema parece demasiado reactivo, ya que con excesiva velocidad el aire se tornaría inestable y oscilaría. Como este avión en teoría no requiere entrada externa de alabeo y cabeceo, le agregué un motor, controlador de velocidad electrónico y receptor de coche RC. Pegué el servo de dirección directamente en el timón para controlarla. Todos estos electrónicos pesan demasiado y también era muy pesado en la nariz. Simplemente estaba deslizándose por el suelo y no volando realmente en la mayoría de los casos, y no tuve la oportunidad de probarlo mucho antes de que explotara en mi neumático. En fin, ese fuselaje era una porquería de todos modos. Ahora pasamos a la siguiente prueba. Tenemos aquí el confiable y viejo trineo volador de efecto suelo, y hoy vamos a probar el control de varita para la altitud. Puedes ver cómo hay una conexión mecánica entre esta varita colgante y los elevones. Primer plano del sistema de control de varita de varilla de empuje. Los servos están presentes, pero inactivos. Vamos a intentarlo. Wow. Sí, está demasiado afinado, así que las varitas tienen demasiado... El control parece funcionar bien a velocidades más bajas. Eso está volando, solo tocando el agua con las varitas. ¡Wow! ¡Wow! Se está volviendo un poco inestable. Sigo intentando darle pequeñas partes de entrada de elevador y ailerón, pero tengo que recordar que no hay control de elevador o ailerón ahora mismo, es solo timón. De acuerdo, ajustemos un poco la configuración. Entonces, para reducir la ganancia del bucle de retroalimentación, perforé un nuevo agujero aquí abajo y moví esta varilla de control un poco hacia abajo para que tenga menos recorrido. Reducir el recorrido del elevón no tuvo efecto. Aún entraba en modo caballo desbocado con excesiva velocidad del aire. En este esquema de control, es inusual que las varitas controlen los elevones para ajustar la actitud de la aeronave. Pero para que el avión ascienda, los elevones deben empujar la cola hacia abajo. Entonces, si solo miras la cola del avión, esto se convierte en un ciclo de retroalimentación positiva, es decir, un sistema inestable. He movido la barra de control aún más abajo, de modo que ahora los elevones tienen muy poco recorrido. Es bastante suave. Oh no, ahí comienza a moverse otra vez. Funciona bien si mantienes baja la velocidad del aire. Cuando la velocidad del aire es muy alta, comienza a oscilar. Los primeros videos de este vehículo de efecto suelo muestran motores pivotantes delanteros para el empuje par, aprovechando el efecto de ram aumentado de potencia. Sopla aire bajo el ala como un aerodeslizador y flota sobre el agua sin requerir tanta velocidad del aire para elevarse. Las varitas provocaban oscilaciones en la aeronave cuando la velocidad del aire era muy alta, por lo que solo pude volarla con los motores en ángulo ascendente para obtener algo de empuje par. Esto le permitió volar más lento, pero aún así despegar del agua. Como no puedo bajar más las varillas de empuje, he optado por cortar los elevones para reducir su tamaño. Vamos a intentarlo. Sí, si la velocidad del aire es muy alta, aún se vuelve loco. Continué reduciendo los elevones para desafinar el bucle de control, pero las oscilaciones de alta velocidad persistían. Hasta ahora todo bien. Y luego es malo. Al final, quedaron solo pequeñas astillas.
oscilando. Aparta del camino, Pato. Vale, eso, tiene que haber... Esto no puede ser un problema de sobreajuste. Tiene que haber solo como... Hay un problema fundamental con el esquema de control aquí. Como buen científico, realicé otra prueba de control para verificar si las oscilaciones provenían de algún lugar distinto a las varitas. Para hacer esto, quité las varitas, dejando los elevones colgando libremente. Exactamente, quitar las varitas eliminó todas las oscilaciones. Traté de aumentar la velocidad del aire al máximo, sin que despegara como un avión. Aún sin oscilación. Esto sugiere que las varitas fueron más un obstáculo que una ayuda, probablemente porque causaban un ciclo de retroalimentación positiva en la parte trasera del vehículo y uno negativo en el frente. Una combinación un poco extraña. Vaya, ¿de dónde salió él? Además, no puedo creer que esto esté funcionando tan bien como lo hace sin elevones. No hay control de inclinación o balanceo en este momento y funciona perfectamente. Eso es increíble. Después de estas pruebas, decidí que sería mejor tener un dispositivo tipo varita para controlar la altitud desde el frente del vehículo en vez de la parte trasera. De esta manera, sería completamente un ciclo de retroalimentación negativa o un ciclo de retroalimentación autoestabilizante. Como no hay superficies de control delanteras, decidí usar el ángulo de inclinación del motor para controlar la altitud de la aeronave. Para hacer esto, adjunté 2 varillas de carbono al tubo de pivote del motor y puse un pequeño esquí acuático en el frente. La primera vez que lo probé, las olas eran enormes y no funcionó en absoluto. Luego, el pivote del motor se atascó. Luego, en un día más calmado, lo saqué y esto pasó. El esquí acuático creó demasiada elevación aerodinámica y voló hacia arriba. Agregué un tope duro para limitar la rotación hacia abajo, pero no uno para la rotación hacia arriba. Una leve brisa lo movía por el lago, esperando que fuera arrastrado a la orilla adyacente. Debería estar soplando en esta dirección. Realmente no quiero ir a hacer kayak. Son como 40 grados. Por un instante hubo esperanza, pero el viento cambió de dirección. Rayos, ahora se está desviando mucho a la derecha. Vamos a terminar en esos barcos de allí. Realmente debería tomar prestada esa tabla de remo justo allí. Probablemente sea de esa persona, quien quiera que sea. Al final tuve que ir a buscar el kayak inflable de nuevo. Sí, nos vamos. Ahí, Está en la esquina allá, wow, hay como una capa de algas de estanque justo aquí. en mi video del vehículo con efecto de ariete, tenía un ala en forma de cuña para evitar que generara elevación fuera del efecto de suelo. Sí, hice esta cuña para lograr un ángulo de ataque aerodinámico 0, pero manteniendo un ángulo de ataque positivo en la superficie de planeo para que pueda deslizarse. Funcionó bastante bien. Logró deslizarse justo por encima de la superficie del agua, e incluso pude acelerar al máximo sin simplemente despegar y ganar altitud como un avión. Sin embargo, al observar de cerca las imágenes a bordo, es evidente que los motores no se están moviendo en absoluto, por lo que dudo que este sistema de control realmente estuviera funcionando. Quizás ajustando el ángulo del esquí acuático respecto a los motores podría haber volado más alto, pero lamentablemente nunca lo hice. Me están atacando. Tener una varita sobresaliendo en la parte delantera es sospechoso. Se enganchará en algo, zambullirá en el agua y arrancará los motores. No es un buen concepto para un vehículo de efecto de suelo. No hay pan para ti, Pato, pero funciona para vehículos lentos como los hidroalas. Esta bicicleta eléctrica hidroala Manta tiene un dispositivo de hidroplano de esquí acuático en la parte delantera que se desliza sobre el agua y ajusta el ángulo de ataque del hidroala más grande bajo el agua. Otro ejemplo de un dispositivo tipo varita en la parte delantera es esta presentación de un diseñador de hidroalas llamado Harry Larson. Puedes ver el sensor de altura del hidroala en la parte delantera deslizándose a lo largo de la superficie. Esta es una vista del mecanismo sobre el agua. Bastante ingenioso. Para mi siguiente vehículo de efecto suelo controlado por varita, deseo una superficie de control frontal. Esto evitará el problema del ciclo de retroalimentación positiva que observamos en el trineo volador, debido a las superficies de control ubicadas en la parte trasera. Terminé usando la lancha rápida RC de efecto suelo que había hecho previamente. Construí el mecanismo de control de altura con piezas impresas en 3D y alambre de acero. Este ensamblaje se pegó en el canard del vehículo de efecto suelo de lancha rápida y luego agregué un segundo canard que pivotaba justo detrás de los motores. Puedes ver cómo la varita cambia su ángulo de ataque. El servo de inclinación del motor seguía activo, pero no estaba mapeado a la salida de inclinación del controlador de vuelo como antes, por lo que no había estabilización electrónica, excepto en el eje de guiñada. El empuje paralelo seguiría siendo esencial para elevar la nariz del avión fuera del agua durante el despegue, pero yo lo controlaría manualmente con un interruptor. La primera prueba no salió tan bien. Obtenía demasiada elevación frontal y se volteaba hacia arriba.
Las imágenes muestran que la varita reacciona tarde para empujar la nariz hacia abajo. Después de eso, ajusté la posición del enlace de control de la varita para aumentar su alcance. Eso tuvo un efecto positivo, pero para mí la nariz seguía estando demasiado alta, lo que haría que se volteara con suficiente velocidad del aire en el vehículo de efecto de suelo. Para que el canard reaccione más a altitudes menores, acorté la varita. Ajusté la longitud de la varilla de control entre el canard y la varita para darle al canard más ángulo de inclinación negativo. Corté una muesca en el tope duro de la varita para que pueda girar más hacia abajo y pasarla vertical. Esto equivale a aumentar significativamente la ganancia en el controlador. Es tan alta que actúa como un controlador de todo o nada cuando la varita está cerca de la vertical, pero se vuelve más progresivo a medida que la varita se levanta. La varita se dispara hacia adelante al salir del agua y el canard se desvía considerablemente. Esto parece ser estupendo si me preguntas a mí. Eso es excelente. Funciona perfectamente. Si me preguntas a mí. Oh, eso es tan bueno. Funciona perfectamente. Los canards lo mantienen abajo. Se mueven mucho, tienen mucho margen de maniobra. Recuerda que aquí no hay estabilización electrónica en absoluto, al menos no en los ejes de inclinación o balanceo. Es puramente mecánico. Sería más genial si la hélice de agua y el timón no se arrastraran en el agua, y toda la aeronave, excepto la varita, estuviera en el aire. Pero eso no es cómo funciona este vehículo, así que quizás deba revisar este concepto de nuevo en el futuro con un vehículo que esté completamente en el aire. Algunos podrían argumentar que un sistema de control de altitud, como una varita, es innecesario en una aeronave, ya que volar en el efecto suelo es un ciclo de retroalimentación autoestabilizador que hace que el avión mantenga la altitud por sí solo. Esto es cierto para aviones grandes, pero para aviones pequeños o en aire turbulento, un sistema de control de altitud es muy útil si se desea volar bajo. Eso concluye mis experimentos con el control de varita para vehículos de efecto de suelo. Creo que si retomo este concepto y diseño un fuselaje específicamente para el control de varita, podría hacer que funcione realmente bien, pero todos estos experimentos fueron bastante chapuceros y no muy bien pensados. Aunque esto demuestra que el control de varita funciona en aeronaves, no parece ser la aplicación ideal. Probablemente sean más adecuados para vehículos de menor velocidad como los hidroalas. Cualquier elemento colgante de una aeronave creará mucha resistencia, por lo que un sensor de altura electrónico como lidar o sonar sería mejor. En estas tomas en cámara lenta se aprecia cuánto perturba la varita la superficie del agua. Esto consume mucha energía y genera alta resistencia. Una mejor superficie de planeo de la varita podría mejorar esto, pero sigue siendo mucha resistencia para algo muy rápido. Eso es todo sobre la varita. Aquí hay algunas imágenes adicionales de un concepto de efecto suelo que quería probar en el trineo volador. Una cosa que noté al ver todas estas tomas con lente de zoom telefoto es que parece haber más lavado hacia abajo golpeando el agua justo debajo de los pontones. Puedes ver esto en la estela del lavado hacia abajo golpeando la superficie. Es que las superficies frontales de los pontones simplemente están desviando el aire hacia abajo en un ángulo más pronunciado que el resto del ala, y estos dos pequeños flujos de lavado hacia abajo crean la estela que estamos viendo. Cuando el lavado hacia abajo golpea el agua, se comprime, lo que contribuye al aumento de elevación causado por el efecto suelo. Así que decidí intentar cerrar la brecha entre los dos pontones para crear un gran monopontón. Esto incrementaría la compresión debajo del centro de gravedad, lo que aparentemente aumentaría la potencia del efecto suelo. El efecto suelo se intensifica exponencialmente mientras más cerca se esté del agua, así que tener más pontón cerca de la superficie provocaría un mayor ciclo de retroalimentación negativo, haciendo que la aeronave quiera mantenerse cerca del agua sin llegar a tocarla. Entonces, ¿cómo funcionó? Bueno, obviamente no mal. Fue un día tranquilo y agradable. Ahora se puede ver claramente que ya no aparece exclusivamente debajo de los pontones, sino que está más distribuido uniformemente, sobre todo el monopontón. Parece que hay algo de lavado descendente de los motores en el agua, ya que tuve que volar con ellos inclinados hacia arriba para el empuje, pues el pontón parecía reducir la elevación del ala. Otra cosa que creo que sucedía es que la aeronave tenía que volar con un ángulo de ataque más pronunciado. Mi hipótesis es que si el escalón del pontón está muy bajo en el agua, roba toda la elevación que el borde de salida habría estado obteniendo, ya que todo el efecto de elevación de embestida ocurre al frente y el borde de salida está sofocado. Para volar, necesitaba inclinarse más hacia arriba y así distribuir la compresión de embestida en toda la parte inferior del ala.
Sí, no es ideal, pero no es terrible. Otra cosa a considerar es cómo toda la aeronave tiene una forma similar a un perfil aerodinámico triangular invertido. La ubicación del efecto de compresión RAM en la parte delantera del vehículo probablemente no sea efectiva, ya que crea una sustentación negativa que requiere una mayor inclinación de la aeronave para compensar. No lo recomendaría a un amigo. Más datos para tu modelo mental. Eso es todo, pues gracias por ver el video. Adiós. Gracias. A ti.